Era una de las primeras noches de primavera, un buen momento para celebrar juntos en una gran cena de amigos. Habían varios invitados, es que era un grupo de amigos más o menos importante. Pero uno dice amigos, pero más que amigos eran una familia. Eran amigos que formaban prácticamente una familia. De esos amigos que son amigos, pero son amigos también porque han vivido muchas experiencias juntos. Amigos que han sabido vivir experiencias juntos, pero experiencias de esas que son inolvidables, de esas grandes experiencias de la vida. A pesar que eran varios y que eran amigos, eran muy distintos entre ellos. Eran todos muy distintos entre ellos. Pero había algo que unía a ese grupo, había algo que unía fuertemente a ese grupo y hacía que a pesar de que todos eran distintos, pudieran estar fuertemente unidos. La gran mayoría de los que participaban en esa cena no sabían ni se imaginaban lo que iba a suceder durante esa cena. Y mucho menos imaginaban lo que iba a pasar después de esa cena. Seguramente, como toda cena de amigos, hubo momentos de alegría, hubo momentos de brindis, momentos de hablar de diferentes cosas. Seguramente surgieron discusiones en esa cena sobre temas de actualidad, sobre temas de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y también habrá habido momentos para recordar anécdotas vividas por el grupo. Es que este grupo, créanme que tenía miles de anécdotas para recordar. Hubo momentos de celebrar, pero también hubo momentos solemnes en esta cena. Hubo un momento solemne. En cierto momento de la cena, el clima se volvió muy tenso, pero muy tenso entre los que estaban en ese lugar. Este clima tenso hizo que hubiera algunos segundos de silencio y segundos de mirarse la cara unos a otros, pensando qué es lo que está diciendo el que está hablando en este momento. Fue un tiempo de mirarse unos a otros y empezar a sospechar uno del otro. Es que en esa cena hubo confesiones y confesiones fuertes. En esa cena hubo compromisos y compromisos que no se pudieron cumplir. Hubo promesas y promesas que tampoco se pudieron cumplir. También durante la cena surgieron algunas preguntas, algunas incertidumbres. Ahora, las preguntas que surgieron en la cena no eran sobre lo que se iba a comer, porque lo que se iba a comer en esa cena estaba todo muy bien planificado, estaba todo muy bien preparado. Había sido planificado con mucho tiempo de antelación. Incluso estaba planificado la forma en que iban a estar sentados a la mesa. Era una mesa larga. Y no es que se hubiera planificado, bueno, vos te sentás acá y vos te sentás allá. Seguramente en esa cena se sentaron como se sentaban siempre, en los lugares que ocupaban siempre. Pero a pesar de que los lugares donde se sentaban eran los lugares donde se sentaban siempre, había un porqué de que cada uno estuviera sentado en el lugar donde se iba a sentar. También así había sido muy bien preparado y muy bien pensado el lugar donde se iba a hacer la cena. Ahora, en esta cena no todo fue alegría, esa noche no todo fue alegría. En esa cena no todo fue celebración. Fue una noche difícil porque 2 de los que participaron en esa cena a las pocas horas perdieron la vida. 2 de las personas que participaron de esa cena murieron después de terminar la cena. No fue por un accidente de tránsito, no fue por la alcoholemia o por alguna cosa similar. Pero 2 de ellos perdieron la vida. A pesar de esto, esa cena fue una cena perfecta.
podríamos decir que a pesar de esta desgracia, esta fue una cena perfecta. Y fue una cena que lo tuvo todo. Y una cena que se va a repetir. ¿Vieron cuando ustedes se juntan con amigos y pasan muy bien y dicen, bueno, que se repita? Bueno, hubo alguien que dijo, esta cena se va a repetir un día y se va a repetir en tal lugar. Y yo les invito a leer un poco más sobre esta cena y a saber un poco más sobre esta cena. Y vamos a ir a Lucas capítulo 22. Y vamos a leer y a saber un poco más sobre lo que sucedió en esta cena. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que habría de hacer esto? Nada de lo que sucedió en esa cena fue improvisado, como ya les dije, ni lo que sucedió antes de la cena, ni lo que sucedió durante la cena, ni lo que sucedió después de la cena. Dios había ordenado cada una de las cosas que iban a suceder en ese lugar. Dios había ordenado ese lugar. Por eso el versículo 10 dice, Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Todo estaba preparado por Dios. Evidentemente Jesús ya había hablado con alguien para que preparara ese lugar, para que pudieran participar Jesús y sus discípulos de esa cena. Tampoco lo que sucedió en la cena fue improvisado. Nada de lo que sucedió en la cena fue obra del destino. Juan estaba sentado al lado de Jesús porque debía estar ahí. Quizás siempre se sentaba ahí, pero esa noche debía estar ahí. Y el orden en que estaban sentados también era algo que estaba determinado por Dios. Judas mojaba el pan en el mismo plato que Jesús. Y había un porqué de que Judas estuviera en ese lugar. En Marcos capítulo 14, versículos 20 dice, él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Por algo estaba ese plato en ese lugar. Y por algo Jesús y Judas tenían acceso a ese mismo plato. Tampoco fue casualidad que en ese lugar hubiera un recipiente y hubiera una toalla para que Jesús le lavara los pies a los discípulos. En Juan capítulo 13, versículo 5 dice, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. No fue casualidad que estuviera ese recipiente en ese lugar para que Jesús le lavara los pies
a los discípulos. Todo en ese lugar tenía un sentido, todo en ese lugar tenía un porqué, todo en ese lugar tenía una enseñanza para cada uno de nosotros. Pero yo quiero, a pesar de todo esto, y quizás un día sería bueno poder tomarnos 2 o 3 domingos para ver todo lo que sucedió en esa cena, y qué sentido tenía y qué enseñanza nos deja cada una de esas cosas. Pero hoy quiero que podamos entrar en el tema central de esta cena, porque esta cena es una cena temática y esta cena tiene un tema central. La clave de esta cena está en el versículo 20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En esta cena comienza un nuevo pacto de Dios con la humanidad. En esta cena comienza el pacto definitivo, el pacto total de Dios con la humanidad. En esta cena es donde se establecen las bases del plan de Dios para salvar a la humanidad de su pecado. Y cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, como estamos preparados para hacerlo hoy, cada vez que participamos estamos recordando y celebrando el nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad. Ese pacto definitivo, ese pacto perfecto, porque es ese pacto que quita nuestro pecado delante de Dios. Ese pacto que nos permite ser limpios del pecado delante de Dios. Ese pacto que rompe cualquier maldición del pecado en nuestra vida. Ese pacto que hace que las personas se liberen, que puedan tener seguridad, que puedan tener esperanza, que se liberen de las consecuencias del pecado. Por eso Jesús nos dice en el versículo 19, tomó el pan y dio gracias y lo partió, les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros participamos de la cena, lo estamos haciendo en memoria de Cristo, recordando el sacrificio, agradeciéndole a Cristo el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, el sacrificio de entregarse a sí mismo por nosotros. Estamos celebrando este nuevo pacto de salvación. Y a mí me gusta cómo lo dice Jesús, porque en ese momento fue un momento muy deseado por Jesús. El versículo 16, Jesús le dice Jesús le dice a sus discípulos, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Había un deseo ferviente de Jesús, había un deseo intenso en Jesús de poder participar de esa Pascua, porque esta Pascua era donde se iba a establecer el nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Jesús ya había tenido su tiempo de enseñarle a las personas. Ya había pasado el tiempo en que iba a vencer las tentaciones que le iba a poner Satanás en su vida. Ya había pasado el momento en que iba a hacer los milagros que hizo, que fueron muchísimos. Pero esto era lo que más deseaba Jesús. Esto era lo que más quería. Esto era el deseo más ferviente. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Porque esa Pascua era el comienzo del nuevo pacto. Y llegó el momento más importante de esa cena. Llegó el momento cúlmine de esa cena. Y del ministerio del Señor, podríamos decir. Y dice, se está dando lo que estuve deseando. Se está dando lo que tanto deseé intensamente, lo que tanto esperaba. Evidentemente este deseo no proviene de una mente humana, este deseo proviene de una mente divina. Seguramente es un deseo que tuvo Jesús desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Seguramente desde ese momento estaba deseando que llegara el día cuando dijera, hay un nuevo pacto a través de mi sangre. Jesús estaba esperando el momento de establecer este pacto para la salvación de cada uno de nosotros, para que fueran perdonados tus pecados y los míos, para que pudiéramos ser libres del pecado, de las consecuencias del pecado. Esta cena fue la más importante de la historia, porque allí se reveló la base
del nuevo pacto de Dios con la humanidad. Y Jesús deseó esta Pascua, porque allí estaba comenzando este nuevo pacto. Pero esta cena también fue importante por lo que se reveló en esta cena y por lo que se reveló de las personas de esta cena, por lo que se supo de las personas que estaban participando en esa cena. Allí estaba Jesús con los 12 discípulos. Los 12 discípulos nos representan a nosotros, nos representan a cada uno de nosotros. Nosotros estamos representados en los discípulos que estaban allí en ese momento. Y fíjense en las cosas que Jesús revela sobre sus discípulos. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 21. Y dice: mas he aquí la mano del que me entrega, está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. En ese momento Jesús está diciendo: acá hay uno de ustedes que me va a entregar. Acá hay uno que me va a traicionar. Una de las cosas que Jesús está diciendo es algo terrible para los discípulos que están en ese lugar. Pero ¿cómo? Nosotros hace más de 3 años que nos conocemos, más de 3 años que te seguimos, hace 3 años que venimos ayudándote en tu ministerio. Todos nosotros hemos ayudado a las personas a través de tu ministerio. Te hemos acompañado en las sanidades, hemos echado demonios, hemos hecho milagros contigo. ¿Cómo es que uno te va a traicionar? Pero a pesar de todo lo que habían visto, había uno que lo iba a traicionar. Y Judas estaba en ese lugar. Y a pesar de que Judas había visto de primera mano todo el ministerio de Jesús, nosotros en la Biblia tenemos parte del ministerio de Jesús. Pero Juan dice claramente que si se quisiera escribir todo lo que hizo el Señor, no alcanzarían los libros del mundo. Hay muchísimas cosas que nosotros no conocemos, pero que fueron parte del ministerio de Jesús. Judas vio todo, participó de todo, pero a pesar de eso, fue la persona que traicionó a Jesús. A pesar que Judas estaba siendo testigo directo del establecimiento del nuevo pacto, a pesar de eso, era una de las personas que iba a traicionar a Jesús. Y quizás alguno puede pensar, bueno, en el caso de Judas Iscariote, Jesús fracasó, porque el que lo eligió a Judas fue Jesús. Y este hombre lo traicionó. Podría alguno pensar, bueno, Jesús fracasó en el caso de Judas. Pero ¿saben qué? Esto nos enseña que en el nuevo pacto las personas somos libres de elegir. Y cada persona puede elegir. Y Judas eligió la traición. Judas eligió no seguir a Jesús. Es que la actitud del nuevo pacto no nos presenta una obligación. La actitud del nuevo pacto nos da a elegir. ¿Y cuál es la actitud de Cristo en el nuevo pacto? Allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que establece este nuevo pacto? Que Jesús ya hizo todo para nuestra salvación. Jesús ya hizo todo lo que era necesario. Dio su vida, ofreció su cuerpo para ser sacrificado, para ser castigado, para ser golpeado. Se ofreció para ser humillado. No puso reparos en ser crucificados. El lugar que nos tocaba ocupar a nosotros fue el lugar que ocupó Cristo en la cruz, con un fin, que era derramar su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y después de hacer todo Jesús en este nuevo pacto, está a la puerta. Y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esta es la actitud de Cristo en este nuevo pacto. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya hice todo para que seas salvo. Lo único que tenés que hacer es
abrir la puerta, recibirme, permitirme que entre en tu vida. Si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo en esta mañana, en este lugar, o si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo de los que están viendo esta grabación, Cristo está esperando y Cristo está llamando a la puerta. Y Cristo está esperando que podamos abrir la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra vida, para recibirle como nuestro Salvador. Y esto se acepta solamente por fe. Si todavía no lo hiciste, aquí tenemos un número de contacto para que te puedas comunicar con nosotros, o los que están aquí, si todavía no se han entregado a Cristo, no han abierto la puerta de su corazón a Cristo, después de la reunión pueden acercarse y podemos hablar sobre este tema. Otra de las revelaciones que hizo Jesús en esta noche sobre sus discípulos está en el versículo 31. Dice el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús revela en esa noche, revela en medio de esa cena, que Satanás había pedido permiso a Dios para sacudir a los discípulos. Había pedido permiso a Dios para ponerlos en situaciones difíciles. Había pedido permiso a Dios para hacerlos sufrir a los discípulos. Y esto nos enseña que Satanás no puede tocar a ninguno de los hijos de Dios sin pedirle permiso a Dios. ¿Y Dios lo permite o no lo permite? Y si Dios lo permite es porque te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Y Cristo se lo dice esto a Pedro. Y le dice: Satanás pidió permiso para zarandearlos a todos. A todos. Pero lo que te voy a decir, Pedro, es que vas a volver. Y una vez vuelto, confirmá a tus hermanos. Ayúdalos a seguir adelante a tus hermanos. Ahora, antes que nada, Jesús le está diciendo en el versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades, hay alguien que está intercediendo por nosotros. Y hay alguien que está rogando a Dios por nosotros, para que nuestra fe no falte. Y ese es Jesús. En momentos donde se pone a prueba nuestra fe, Jesús está rogando por nosotros. Y como Pedro volvió en una madrugada, y el Señor tuvo una conversación con Pedro en una madrugada, en este nuevo pacto hay muchos que quizás se alejaron de Cristo, quizás se alejaron de Dios, pero a través de este nuevo pacto también pueden volver a Dios. A veces sucede que una prueba en nuestra vida, como fue lo que le sucedió a los discípulos, a veces sucede que una tentación o alguna situación difícil que nos tocó vivir hizo que nuestra fe bajara o que nuestra fe se anulara. O quizás nunca nos alejamos de Cristo, pero nos damos cuenta que no estamos con el fervor quizás que teníamos en otros momentos. Nos damos cuenta que el fuego del Espíritu en nuestra vida está calmo, como que fue bajando. Hoy parecería un encendedor nada más. En este nuevo pacto, Cristo nos da la posibilidad de volver como le permitió volver a Pedro. Y a pesar de que Cristo le dijo que lo iba a negar, también le dijo que iba a volver. Y quizás alguno de los que estamos aquí o alguno de los que siguen esta grabación puede decir: bueno, yo me siento un poco como que negué a Cristo en algún momento de mi vida. Siento que como que en algún momento, si bien no me alejé de Dios, pero estuve negando realmente a Cristo en mi vida.
Quizás alguno se vio zarandeado, como los discípulos. A veces puede haber sido por alguna situación difícil, como ya dije. A veces puede haber sido por algún problema de salud. A veces por alguna situación matrimonial, algún problema familiar. Puede haber sido algún problema con los hijos, algún problema con los padres, algún abandono o alguna desilusión. Alguno puede haberse sentido zarandeado en esta vida. En el nuevo pacto Cristo te está esperando. Y de la misma manera que ya leímos en Apocalipsis 3:20, Cristo también te vuelve a decir: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si sentís que el fervor del Espíritu no está en tu vida como estaba antes, el Señor te está diciendo: estoy a la puerta y llamo. Y quiero volver a cenar contigo. Y quiero quedarme para siempre cenando contigo. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta fue una cena perfecta. Fue una cena perfecta. Lo tuvo todo. Tuvo lo más importante. Se pusieron las bases de lo más importante que podemos tener cualquier ser humano en esta vida: la seguridad de la salvación. Yo invito a aquellos que aún no han conocido a Cristo como su Salvador que se pongan en contacto con nosotros a través del número que aparece en la pantalla. Y de los que están aquí, si alguno no lo ha hecho, lo espero a la salida para poder estar hablando de este tema. O quizás en la semana estar compartiendo sobre este tema. Y si hay alguno que quiere volver a acercarse al Señor, volver, como le dijo Jesús a Pedro: cuando vuelvas, también podemos hablar en la semana y poder estar hablando sobre este tema para volver a tener ese fuego del Señor. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por esta cena perfecta, por esta cena impresionante, por esta cena que fue la más importante de la historia. Padre eterno, bendícenos, Señor. Y Señor, que aquellos que en este momento están preparados para recibirte, Señor, que puedan acercarse a ti. Y aquellos que tienen que volver, Señor, que vos toques sus corazones para que puedan volver. En el nombre de Jesús. Amén.